Y vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Perfecta donación de sangre. Perfecta donación de sangre. ¿Por qué? Fíjense que hay una anécdota de un joven que en la Primera Guerra Mundial fue gravemente herido y el médico que vino a tratarlo le dice, lo siento, pero ha perdido el brazo. Este joven soldado le contesta de una manera muy singular y le dice, doctor, no lo he perdido, lo di. Y este es el preámbulo para hacer la conexión de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Vino para dar su vida en rescate por muchos, según Marcos 10:45. Recordemos lo que en la última cena nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de cuando tomó la copa, y dice allí en Mateo 26:28 y también se registra en Marcos 14:24, esta es mi sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Y después Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, hace una referencia muy elocuente que dice, la preciosa sangre de Cristo. Y esto se resalta, mis amados hermanos, a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La preciosa sangre de Cristo que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y ahí es a donde entra justamente la perfecta donación de sangre. No mataron a Jesucristo, no tomaron su sangre, Él la dio, Él voluntariamente la cedió para beneficio y bendición nuestra. ¿Y qué hace todo esto? ¿Qué es lo que resalta propiamente esta situación a lo largo del Nuevo Testamento? Fíjense bien, va a hacer un recorrido así muy rápido. Primero, hace posible el perdón de los pecados, según Colosenses 1:14. Segundo, nos purifica de todo pecado, según la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Tercero, por medio de su sangre nos acercamos a Dios, según Efesios 2:13. Cuarto, trae paz y reconciliación con Dios, según Colosenses 1:20. Quinto, da vida a aquellos que la aceptan, ¿verdad? Que la beben, que la toman como una perfecta donación, según Juan 6:53. Y sexto, es el medio por el cual tú y yo podemos vencer a Satanás. Es el único medio por el cual tú y yo podemos verdaderamente vencer a Satanás y a sus huestes, según Apocalipsis 12:11. Entonces vamos a ver en los pasajes que nos corresponden estudiar el día de hoy muchos de los aspectos de lo que todo esto significa. Y para ello, pues les pido por favor que vayamos a el libro de los Proverbios, capítulo 27, del versículo 5 al 14. Y la palabra de Dios nos enseña. Me voy a permitir leerlo primero en la versión Reina Valera 1960, que es la que acostumbramos a leer constantemente. Pero al momento de yo estarlo estudiando en la mañana, me doy cuenta de que de repente puede generar como un conflicto, y ahorita lo voy a explicar. Y después lo voy a leer en una traducción al lenguaje actual, y lo vamos a comprender perfectamente bien. Dice la palabra de Dios, Proverbios 27, versículo 5 en adelante. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo le es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Y por eso quiero leerlo ahora en la versión de la traducción al lenguaje actual, porque de repente como que hay una contradicción allí, ¿verdad? De que si bendecimos a un amigo,
se nos puede contar como maldición, pero vamos a entenderlo. Voy a tomar la cita de la traducción al lenguaje actual y dice la palabra de Dios, nuevamente lo voy a leer completo, dice el Proverbios 27, versículo 5. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga. Cuando se tiene hambre, hasta lo amargo sabe dulce. Estar lejos de la patria es andar como pájaro sin nido. Con un buen perfume se alegra el corazón. Con la dulzura de la amistad se vuelve a la vida. Nunca le falles a los amigos, sean tuyos o de tu padre. Nunca lleves tus problemas a la casa de tu hermano. Más vale amigo cercano que pariente lejano. Querido jovencito, hazme feliz actuando con sabiduría para taparle la boca a los que quieran humillarme. Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. El que se comprometa a pagar las deudas de un desconocido y se enrede con con una mujer infiel, perderá todo lo que tenga. Y el versículo 14 dice, hasta el mejor saludo es un insulto grave si se hace a gritos y en la madrugada. Por eso lo debemos entender de esa manera y no llevarlo a la condición de que, ¿cómo? Si bendigo a una persona, se me puede contar como maldición. No. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Y la palabra de Dios nos trata de enseñar y nos quiere dar como una buena enseñanza. Es el acto de amistad supremo. Así es como nosotros lo podemos ver en este pasaje bíblico, recordando que el libro de los proverbios son sabiduría práctica, que tenemos que poner de inmediato en práctica, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que es un gran privilegio tener buenos amigos. Nosotros ahora lo podemos vivir y lo podemos constatar, ¿verdad? Somos testigos de esta verdad, de que ahora entre ustedes y yo, entre ustedes mismos, se empieza a generar una amistad verdadera, una amistad que no busca de lo suyo, sino que comparte, una amistad genuina. Y dice, bueno, pero nosotros tenemos que comprender que el mayor privilegio de todo lo que podemos tener en lo que es amistad, pues propiamente es la amistad con nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él ya nos llama amigos, ¿verdad? Entonces, al llamarnos amigos, pues derrama su sangre como un acto supremo de amistad por cada uno de nosotros. Jesús dijo en Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Y él qué fue lo que hizo? Justamente eso, ¿verdad? Esta es la realidad que vivimos ahora en ese acto supremo de amor, de amistad. Y esta sección de proverbios, mis amados hermanos, tiene que ver muchísimo con la importancia de la amistad. Dice el versículo 10 del Proverbios 27, más vale vecino cercano que hermano lejano. O sea, más vale un amigo cerca que un pariente lejos. También nos hace la referencia de que el consejo de un amigo es de gran bendición. Dice el versículo 9, para alegrar el corazón, buenos perfumes, y para endulzar el alma, un consejo de amigos. Entonces, cuando nosotros recibimos el consejo, la exhortación de un amigo, mis amados, muchas veces hemos comprendido que la verdad no peca, pero cómo duele de repente, ¿verdad? Pero es preferible que nos duela la verdad, que nos permita tener algún cambio, alguna acción diferente, a que nada más por barbeo o por lisonja nos digan, todo está bien, no te preocupes, sigue la vida como vas. Y eso pues no nos duele, ¿verdad? Cuando nos dicen, tú síguele como vas, cuando no hay ninguna reprimenda, cuando no hay ninguna exhortación, cuando no hay ningún consejo que nos pueda hacer sentir mal de momento, pues eso nada más es una amistad superficial que verdaderamente no trae beneficio a nuestra vida. Pero cuando somos amigos de verdad, lo que le duele o lo que le pase a mi amigo, pues me duele y me pasa prácticamente a mí. Por lo tanto, yo puedo abiertamente hacerle un consejo, darle una enseñanza, aunque le duela o aunque me duela que me la den a mí, ¿verdad?
Y ahí es a donde nosotros vemos cómo volvemos a la vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesús constantemente cuando habla a nuestras vidas? Muchas veces nos reprende, muchas veces nos exhorta y muchas veces nos duele lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero como Él es el perfecto amigo que tenemos, Él nunca va a permitir que sigamos haciendo cosas equivocadas, cosas que nos traen a desobediencia delante de Dios, por nuestra amistad, por el amor que tiene por nosotros. Amén. Entonces, la lealtad a nuestros amigos debe ser muy importante para nosotros de aquí en adelante. Dice el versículo 10, no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. En ese sentido, un buen amigo, pues no solo dirá cosas buenas, ¿verdad? Dice el versículo 5, como explicaba yo hace un momento, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto, que no te diga nada. El escritor de este proverbio continúa diciendo, las heridas de un amigo sincero son mejores. Cuando alguien nos hiere en una sinceridad, cuando nos dice, le preguntas tú, oye, ¿me veo bien con esta camisa? Te dice, no, te ves bien ridículo, ¿no? La verdad es que esas de la Sonora Santanera no te quedan. A lo mejor de momento nos duele porque dicen, ching, yo que la escogí bien, bien padre, que me fui a buscarla y cuando la vi me gustó mucho y pensé que me iba a gustar, pero me duele lo que me dice mi amigo, pero mejor que te lo digan de plano así bien y que eso te lleve a lo mejor a no ponértela y mejor vestirte de una manera correcta, a que andes haciendo el ridículo por ahí con este tipo de prendas, ¿verdad? Fue un ejemplo, ¿eh? Entonces, es mejor tener o recibir la herida de un amigo sinceramente, porque eso nos va a llevar a tener cambios hacia positivo. La verdadera amistad, mis amados hermanos, implica más que dar una aprobación sin cuestionar. Eso se llama lisonja, eso se llama barberismo, cuando solamente te dicen, sí, está bien, no te preocupes, y no te llevan a ninguna condición diferente. Yo honestamente siempre he estado muy agradecido con todos aquellos buenos amigos que Dios ha permitido que vengan a mi vida, con todos ustedes como mis hermanos en Cristo y ahora también mis amigos, porque yo he sentido que me han confrontado en algún momento con verdades, muchas ocasiones dolorosas, pero siempre por amor, por el amor que me tienen y con gran sensibilidad y delicadeza lo han hecho. Hace un buen tiempo yo tengo la necesidad de utilizar eh, unos eh, coronas en mi dentadura. Tengo 16 piezas que se llaman jackets. Y en mucho tiempo yo utilicé unos que tenían metal por dentro y venían recubiertos de cerámica. Entonces, en ese sentido, curiosamente llegó el momento, después de mucho tiempo, casi 20 años que los estuve usando, que se me generó una condición de halitosis. Y yo, por más que me lavaba los dientes, hacía lo imposible, acabándome de lavar los dientes, y aún así emitía un fétido olor, una halitosis propiamente dicha. Y, y un hermano, un amigo mío muy querido, me hizo la observación, ¿verdad? Me dice, oye, ya deberías de lavarte más seguido la boca. Le digo, ¿qué crees que lo hago? Pero mira, me pasa esto. Dice, ¿por qué no vas al dentista y expones este problema? Estoy abriendo mi corazón, pero bueno, el punto es de que ese comentario me ayudó mucho porque fui al dentista, me hicieron una serie de pruebas, de exámenes y se determinó que mi saliva había tornado un poco la acidez y cambiado el pH de mi saliva y había hecho una reacción muy severa con el metal que tenían los jackets. Entonces tomamos la decisión de cambiarme todas las piezas dentales que necesitaba y de esa manera me evité ya esa halitosis. No era porque no tuviera el aseo pertinente, ni mucho menos, sino que es una condición en donde ya no es cuestión de higiene, sino que ya es una cuestión de reacción química. Entonces, al momento de cambiarme todas esas piezas, ahora traigo un material que se llama circonio,
que no tiene reacción ninguna, es inerte completamente. Y por lo tanto ya mi saliva, aunque se acidifique o se alcalinice, se cambie el pH, no tiene ya ninguna reacción con el material del que están hechos mis coronas. Por lo tanto, ya dejé de padecer esa condición. Otro tipo de halitosis que se puede presentar, por ejemplo, en las personas que tienen diabetes, ¿verdad? Es una halitosis por la formación de cetonas, por no poder ya metabolizar bien los alimentos. Y por más que se laven los dientes, la boca correctamente, aunque se pongan enjuague, lo que sea, siempre van a estar, pero desde adentro, desde la parte interna del, del estómago, sale ese olor. Entonces, no es que no se laven, ¿verdad? Ahí ya es bien difícil tratar ese tipo de halitosis, pero bueno, cuando un amigo te ama, cuando un amigo verdaderamente quiere lo mejor para ti, te va a hacer las observaciones pertinentes, aunque duelan. Yo a algunos les he agradecido mucho que hagan correcciones cuando hablo, porque de repente tengo una mala dicción respecto a el CAE o CAE. No logro ubicar yo, no entiendo cómo puede quedar correcta esa palabra, pero les agradezco mucho y trato de hacerlo, sinceramente. Pero hay gente a la que les dices, no se dice vistes, tú vistes, y se molestan y hasta te dejan de hablar, ¿no? Entonces, hacer una corrección, mis amados hermanos, es una confrontación muchas veces dolorosa, pero por amor, ¿verdad? Con sensibilidad y delicadeza puede ayudarnos a crecer. Las heridas que se usan aquí figuradamente, pues en el sentido de causar dolor emocional o tristeza a un amigo por su bien y por amor es lo que la palabra de Dios toma, ¿verdad? Sin embargo, fíjense bien que a la luz del tema de hoy, no podemos dejar de pensar que herir en la comprensión literal de la palabra significa derramamiento de sangre, ¿verdad? Cuando uno se hiere, normalmente cuando se abre la piel, sale sangre. En el caso de nuestro Señor Jesús, no derramó nuestra sangre, sino la suya. Él fue herido por nuestras transgresiones, según Isaías 53:5, ¿verdad? Su sangre fue derramada por nosotros en el acto de amistad supremo. La gloria sea para el Señor. Hay que darle la gloria a Dios, decirle, Señor, muchas gracias por los amigos que has permitido que lleguen a mi vida. Tú le puedes dar gracias a Dios por tus amigos. Tú le puedes dar gracias a Dios por la gente que te rodea y que te ama verdaderamente. Pero también hay que darle gracias a Dios por su gran amistad, por la amistad de Jesucristo que ahora tiene con nosotros. Hay que darle gracias a Dios por estar dispuesto a dar su vida y al haber derramado su sangre por cada uno de nosotros, mis amados. Esto nos tiene que llevar a tener ya una conciencia limpia respecto a la comprensión de todo esto. Vamos a leer de Hebreos 9, del versículo 1 al 15, qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a eso. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Se acuerdan que estamos hablando acerca de el sacerdocio eh, del hombre versus el sacerdocio de Jesús? En los pactos que Dios hace con la humanidad, ¿verdad? Está desde el pacto adámico hasta el pacto de la sangre de Cristo. Entre ellos dos hay una cantidad de pactos, el abrámico, el mosaico o con Moisés, etcétera. Entonces, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, o sea, era física la situación y era un culto en donde se tenía que verdaderamente derramar sangre de seres inocentes, de animales inocentes, para el perdón de pecados. Dice el versículo 2, dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y nos hace la referencia de cómo estaba dispuesto en orden el tabernáculo. Dice, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná
la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, o sea, para sacrificar, para levantar el sacrificio, ¿verdad? Regar la sangre, lo que los sacerdotes tenían que hacer. Dice, pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, o sea, tenía que entrar después de haber hecho un sacrificio y llevando sangre a ese lugar, dice, la cual ofrece por sí mismo primero y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Cuál es el camino al lugar santísimo verdadero, mis amados? ¿Se recuerdan en Juan 14:6? ¿Qué dice Jesucristo? Ya lo debemos de tener bien claro. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, así es como tenemos que ir conectando la palabra de Dios para ir comprendiendo todo perfectamente bien. Entonces, en ese lugar santísimo dice, entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, mientras no se hiciera el pacto en la sangre de Cristo, todo eso se tenía que generar así. Dice el versículo 9, lo cual es el símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ya estando presente Cristo, ahí ya cambia toda la cosa, ¿verdad? Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados? Tú y yo somos los llamados. Somos los que ahora hemos recibido ya la promesa de la herencia eterna en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, fíjense bien, muchas veces la mayoría de las personas tienen algo que les pesa en sus corazones. Tenemos algo que traemos ahí como un peso, como un lastre. Sean acciones pasadas, sean situaciones que no podemos decir. Por ejemplo, cuántas mujercitas desgraciadamente que fueron abusadas en su niñez, en su primera juventud, y se guardan esa condición y no lo externan por pudor, por pena, y traen ese peso en su corazón, ¿verdad? Algo que hemos hecho o que hemos dicho y que no desearíamos sentirlo, ¿verdad? Algo que nos persigue o que nos genera miedo de que pudiera ser descubierto, ¿no? Pues déjenme decirles, mis amados hermanos, que es maravilloso ahora saber que el sacrificio de nuestro Señor Jesús y la sangre rociada que resulta de ese mismo sacrificio, pues ahora tiene el gran poder, obvio, cuando lo aceptamos en fe y confianza, ¿verdad? Cuando decidimos que Jesucristo se convierte en el Señor de nuestras vidas. Tiene el gran poder para lavar toda mancha en la conciencia de forma que podamos llegar a Dios
sin que ninguna sombra empañe nuestra relación con Él. En Cristo ya ha sido lavado todo ese pecado. En Cristo ya ha sido perdonado toda esa condición. En Cristo ya ha sido sanada nuestra alma, nuestro ser interior. Amén. Eso que no podíamos soltar, eso que no podíamos decir a una persona por temor a que después con eso mismo nos señalara, sí podemos llegar a los pies de Cristo y decirle, Señor, esta es mi carga, este es mi peso, esto es lo que me agobia, esto es lo que yo tenía escondido. Hermanos, voy a poner un ejemplo muy fuerte. Hay mujercitas que desgraciadamente tuvieron algún desliz en su vida matrimonial y saben que el hijo que tienen no es del esposo y traen ese peso, esa carga durante muchísimos años y se convierte en un lastre que no las deja vivir en paz, que no las deja ser felices. O personas que de alguna manera fueron infieles o generaron alguna problemática y que lo tienen escondido. ¿Verdad? Cuando venimos a los pies de Cristo, mis amados hermanos, tenemos la gran bendición de que todo eso puede ser sanado en el nombre de Jesús. Seguramente el Espíritu Santo llevará a esa mujercita a confesar la verdad delante de su esposo y su esposo tendrá bien, si verdaderamente está en el temor de Dios, ama a esa mujer, perdonar esa infidelidad y generar una armonía interna en la vida de pareja, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros ahora debemos de ver que Dios ha lavado toda mancha que nos hayamos provocado o que nos hayan provocado, porque ese también es otro tema, ¿verdad? Que en muchas ocasiones nosotros ocasionamos esos pecados, esos fallos, pero también hay ocasiones en que nos lo ocasionan a nosotros. Una niña, una jovencita, sin deberla ni temerla, ella no tiene ninguna condición, es abusada sexualmente por un hombre con mayor fuerza, con una condición, ella no tendría culpa alguna de eso, aunque luego el ser humano es bien hábil, ¿verdad? Y le echan la culpa a la niña como si el varón no tuviera, o el hombre pues, no tuviera responsabilidad. Es que se andaba paseando encuerada cerca de mí. Pues eso qué tiene que ver, tú tienes que respetar y punto. Entonces, al momento de abusar de esa menor, de esa niña, pues ella no tendría culpa, pero sí le queda esa mancha. Y en Cristo, todo eso es lo que podemos lavar. Estoy poniendo ejemplos. A lo mejor a ti te pasó algo no similar a eso, pero sí que alguien abusó de ti de alguna otra manera. Posiblemente fue una agresión verbal que te dejó marcado, posiblemente declararon en tu contra maldición, que de alguna manera te dejó una mancha en tu corazón y eso no te ha dejado ser libre, no te ha dejado ser feliz. Hoy en el nombre de Jesús estamos entendiendo que para la gloria de su nombre, su sangre perfecta, esa perfecta donación de sangre que hizo nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas, tiene el poder y la capacidad de limpiarnos de todo ese tipo de manchas, mis amados. El escritor del libro de Hebreos explica cómo bajo el antiguo pacto, ¿verdad? Solamente el sumo sacerdote del momento podía entrar en el lugar santísimo solo una vez al año, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, que era el día de la expiación, de la expiación de los pecados del pueblo y de él mismo. Y decía que tenía que entrar provisto siempre de sangre. Obviamente él no iba a ir a cortarse las venas y a derramar su sangre delante de Dios, ¿verdad? No, él hábilmente llevaba ya la sangre de un ser inocente que fue sacrificado, entraba al lugar santísimo y rociaba. En el libro de Levítico se nos enseña cómo tenían que rociar, esparcir sangre en diferentes puntos, lo tomaban con su dedito, se mojaban el dedito y luego hacían así. Entonces, pero tenía que ir provisto de esa sangre. La sangre de un sacrificio representaba, fíjense bien, la vida del animal que había sido sacrificado. La vida del cuerpo, ¿verdad? Pues dice el Levítico 17:11 que está en la sangre. Y es por eso que se le prohíbe al pueblo judío beber sangre o comer sangre. Y por eso ellos tienen la necesidad de
el consumo de la carne de cualquier tipo de animal tiene que ser de tipo kosher, una matanza muy especial, con ritual y todo, en donde se le extrae absolutamente toda la sangre al animal y ellos ya pueden consumir esa carne. Nosotros, por obvia razón, también hemos decidido que no debemos de comer sangre, ¿verdad? Moronga y todo ese tipo de alimentos, porque entendemos que en la sangre Dios ha puesto una condición muy particular. La vida de ese ser está en la sangre y nosotros tenemos que respetar también. No es una imposición directa, es simplemente que nosotros abiertamente lo deseamos y respetamos de esa manera. Amén. Entonces, a los sacerdotes no se les permitía entrar al lugar santísimo. A cualquier sacerdote no. Tenía que ser solamente el sumo sacerdote. Esos sacerdotes hacían su trabajo, ¿verdad? En la primera parte del tabernáculo, en la piedra del ara o en la piedra del sacrificio. Allí era donde ellos propiamente hacían el ritual de sacrificio y normalmente hacían una observación muy clara. Cuando una persona iba a ofrecer sacrificio por algún pecado, le decían, a ver, ven para acá, trae tu animal, pon las manos sobre ese animal y vamos a hacer una declaración. Le decían, repita conmigo. Y el hombre que iba a pedir perdón decía, le hacían decir, hágase conmigo como se hace con este animal si yo no cumplo el pacto. O sea, ya vine a pedir perdón, Dios me perdonó, pero ahora yo me comprometo a no volver a fallar. Y entonces, ya sea que degollaran al animal, ya sea que lo cortaran, se derramaba esa sangre y lo que estaba diciendo ese hombre en ese momento era que él autorizaba que a él también le cortaran la cabeza, lo degollaran si volvía a cometer ese mismo pecado. Entonces, imagínense qué degolladero hubieran hecho, ¿verdad? Pero por eso llevaban a cada rato sus animales. Se acababan de salir de ahí y volvían a pecar y otra vez se tenían que volver a formar, ¿verdad? Por eso fue invalidado después ese sistema de perdón de pecados. Entonces, fíjense bien que el camino hacia la sala del trono de Dios, o sea, hacia el lugar santísimo, estaba prohibido para todos, mis amados, incluso para el propio sumo sacerdote. No podía entrar en cualquier momento. O sea, si él se atrevía a entrar en un tiempo diferente, moría inmediatamente por la presencia de Dios. La única excepción en la que podía entrar un solo hombre a ese lugar era en la celebración anual de la expiación de pecado. Cuando el sumo sacerdote recibía permiso para entrar, imagínense, su entrada tenía que ser salvaguardada por la sangre que llevaba del sacrificio. Eso era el pasaporte, ese era el boleto de entrada para ese lugar, la sangre de un ser inocente, ¿verdad? Sin embargo, fíjense bien que aquella sangre, como les comento, de ese sacrificio no era totalmente eficaz, puesto que cada año se tenía que derramar sangre fresca y se hacía una nueva entrada en el santo de los santos, ¿verdad? Ahí, a ese lugar santísimo. O sea, se tenía que comprar otro boleto para pronto, para poder entrar a ese lugar. El sumo sacerdote tenía que volver a comprar el boleto con la sangre de otro ser inocente, fresca, y poder entrar. Además, fíjense bien que aunque pudiera llevar a cabo la purificación externa, o sea, hacia la purificación del pueblo, ¿verdad? No podían limpiar la conciencia de los que celebran ese culto. Esa sangre era ineficaz, no era completa. En realidad, pues era solamente una ilustración, como nos dice el versículo 9. Dice que es una parábola visible, o sea, un arreglo temporal, hasta que pues, se pudiera hacer el cambio completo. O sea, la perfecta donación de sangre. Eso lo dice ahí entre el versículo 8 al 10, lo parafraseé para que lo podamos comprender mejor. Aquello que se vivía en ese tiempo apuntaba más allá de sí mismo y solamente se cumplió por medio de la sangre de Cristo, al ser la perfecta donación. Amén. Cuando Jesús vino, Él
con su propia sangre, ahora sí, no con la sangre de cabras, no con la sangre de becerros, no con la sangre de un ser inocente, externo, fuera de él, sino con su propia sangre, siendo él inocente, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, porque es el lugar que le corresponde a Dios, es el lugar que le correspondía a Jesucristo. Amén. Él compró el boleto de entrada, pero su sangre perfecta alcanza para eternamente y para siempre poder entrar a ese lugar santísimo, ahora ustedes y yo, por la fe que ejercemos en Cristo. Entonces, haciendo esto, eso que hizo Jesús, de comprar ese boleto, reunió a Dios y a su pueblo de esta nueva manera, en este nuevo pacto, en el pacto de su sangre. Cristo compró el boleto para todos nosotros y ahora tenemos acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia, al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y eso lo podemos leer en Efesios 3:12. ¿Y qué significa todo esto, mis amados hermanos? Primero, fíjense bien lo que significa todo esto que estamos explicando. Estamos limpios por dentro y por fuera. Jesús hace posible que nuestra conciencia, o sea, lo interior, sea purificada. Dice el versículo 14 que la sangre de Cristo limpia toda nuestra vida, por dentro y por fuera, a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando a Pedro le dijo, bueno, cuando hizo el lavatorio de pies y que Pedro le dice, Señor, no me laves a mí los pies? Dice, si no te lavo los pies, no puedes tener parte en mi reino. Entonces, lávame todo. Dice, pero ¿para qué te voy a lavar todo si tú estás limpio? Nada más tus pies son los que se han ensuciado. Tú ya estás limpio. ¿Por qué? Porque has creído en mí. Y ahora, entonces, nosotros ya hemos sido limpios. Pero también internamente, por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia y por eso borra o quita todas esas manchas que teníamos. Por eso viene la sanidad interna o la sanidad interior. Esa es la manera en que opera la sangre de Cristo en nuestras vidas, amados hermanos. Estamos limpios por dentro y por fuera. Ahora podemos presentarnos delante de Dios de una manera libre, en donde ya eso que nos dolía, eso que nos hicieron, eso que hicimos, eso que nos podía dañar, ya no está, ya lo limpió el Señor. El punto número 2, hemos sido liberados, mis amados hermanos. El versículo 15 dice que Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio sin mancha, librándonos de todos esos esfuerzos en balde que hacíamos por hacernos respetar, para que podamos vivir del todo para Dios. ¿Cómo la ven? Ahora nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios de balde, ¿verdad? Esos sacrificios, esos esfuerzos, eso de irnos a latigar o a lesionar caminando hasta un santuario o irnos de rodillas y lastimarnos. Todo eso son esfuerzos baldíos que no tienen sentido para Dios. Esos sacrificios ya no operan para Dios. El sacrificio perfecto se hizo de una vez y para siempre. Ahora nosotros solamente tenemos que hacer caso de lo que dice Romanos 12:1. La palabra de Dios dice claramente en Romanos 12:1, fíjense bien, qué es lo que espera Dios de nosotros ahora. No que nos golpeemos, no que nos lastimemos, nos laceremos, no. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Así es como Dios quiere que nosotros nos sacrifiquemos, ¿ah? De una manera racional, en un culto correcto, entendiendo todo esto, que no necesitamos lesionarnos para poder estar en paz con Dios. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Hemos sido libertados por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, el Espíritu y la sangre de Cristo van juntos. El Espíritu no podía ser derramado el día de Pentecostés a menos que primero fuese derramada la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se dan cuenta de esa perfecta unión? Por eso
el Espíritu Santo de Dios solamente venía intermitentemente a algunas personas que Dios quería utilizar para mostrar su gloria, su poder, porque la sangre de Cristo aún no había sido derramada. No había esa conexión todavía. No se había abierto el lugar, el camino correcto para entrar a la presencia de Dios con libertad. Y una vez que la sangre de Cristo fue derramada, se consumó en la cruz del Calvario el acto redentor de Cristo, ahora es como el Espíritu Santo de Dios puede ser derramado en nuestras vidas, porque por la fe que ejercemos en la sangre de Cristo, ahora el Espíritu Santo viene y mora en nuestro corazón, se derrama. Y entonces es por eso que nosotros ahora vivimos una experiencia gloriosa en la presencia de Dios. Tenemos acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia en cualquier momento. Nosotros no tenemos que presentarnos con el boleto ya fue pagado. Ahora tú y yo tenemos el derecho por la fe que ejercemos en Cristo de accesar directamente a ese trono. No te basta más que delante de Dios invocar su nombre, decirle, Señor, en este momento entro a tu trono, entro al trono de la gracia, quiero decirte que te amo, quiero agradecerte, quiero pedirte, quiero orar delante de tu presencia, quiero establecer tu presencia en mi vida, levanto un altar de adoración. Y así es como opera todo esto, mis amados hermanos. Hay que darle la gloria a Dios. Hay que darle gracias al Señor porque siempre hace posible que tengamos la conciencia limpia, que vivamos del todo para Dios. Hoy, gracias, mis amados hermanos que se han conectado, porque para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia. Le doy la gloria a Dios por la vida de todos ustedes que están en este momento conectados, porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y ya lo demás vendrá por añadidura. Hoy tenemos una conciencia limpia para poder venir delante de Dios y decirle, Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. ¿Verdad? Hay que darle gracias a Dios porque pagó el precio del rescate y habernos dado libertad al derramar su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Fue la donación perfecta de sangre que ahora nos hace libres, que ahora nos hace aceptos en el amado, que ahora nos hace parientes, hermanos de no solamente entre nosotros, sino hermanos de Cristo. Nos hace herederos, coherederos junto con Cristo Jesús de las promesas del reino. Ahora tenemos nosotros una gran bendición, mis amados hermanos, de que no necesitamos esperar un día al año para poder que alguien que pueda llegar a ese lugar santísimo presente por nosotros nuestro sacrificio y de esa manera obtener el perdón una vez al año y después tener que regresar otra vez. Hoy la gloria sea para el Señor, porque la sangre de Cristo, perfecta, pura, sin mancha, llegó a satisfacer a ese Dios todopoderoso. Y ahora nosotros solamente el sacrificio que tenemos que hacer es justamente tener un culto racional, ¿verdad? Presentándonos como un sacrificio vivo delante de Él para alabar y bendecir su nombre, para adorarlo, porque Él solamente es digno de merecer toda la gloria y toda la alabanza. Qué diferencia, ¿verdad, mis amados hermanos? Este es el tema del día de hoy y es por eso que celebramos el nacimiento de Cristo en nuestras vidas, porque justamente es lo que viene a hacer a nosotros. Un derramar de su Espíritu Santo, una bendición para nosotros. Y por eso todos los días de toda nuestra vida que estemos aquí en la tierra, debemos de festejar que Cristo vive y vive en nosotros, nació en nosotros. Ese es el motivo de la Navidad, mis amados. Y ahora nosotros eternamente y para siempre, porque ya estamos viviendo en la eternidad, porque estamos conociendo al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo a quien Él envió, y ahora estamos viviendo la eternidad y por eso todos los días de nuestra vida hemos de adorar y bendecir a Dios como solamente Él se merece. Les doy gracias a Dios por sus vidas porque veo gratamente que el Señor ha tocado su corazón
para hacer a un lado la tradición y continuar con nuestro camino que el Señor ha trazado. Buscar su presencia, su rostro día a día. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios, vamos a bendecir su nombre y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Amén. Le voy a pedir, por favor, a mi hermano Paquito González que abra su micrófono y nos dirija en oración. No sin antes, voy a ponerle